hecho, y ellas manifestaban en un documento que hasta que no pasáramos los 3 niveles de extraordinario, 1, 2 y título de insuficiencia, ¿no? Bueno, de suficiencia. Entonces, sí nos tuvimos que comer un pollito ahí y negociar para llegar a un consenso, pero al final, pues sí, yo veo que está la cepa mutada, diseminada y en alto riesgo. Y hoy, no, yo no veo el regreso a clases presenciales en el corto plazo, puesto que pues hoy se anunció que vamos a regresar a semáforo amarillo en el Estado de México a partir del día lunes, y pues el presidente quiere abrir las aulas a nivel nacional el día 30 de agosto. Yo no lo veo viable, la verdad. Se me hace muy riesgoso, se me hace bastante irracional y lógico. Pero pues bueno, aquí nosotros ya hicimos un plan, o sea, porque estamos claros que vamos a continuar en híbrido, ¿no? Y en alguna manera se está haciendo un calendario para ir algunos días en presencial, otros días a distancia. Y fue maratónica esta semana con la junta de colegiados. Entonces, bueno, precisamente, ¿por qué les platico todo esto? Pues porque tiene que ver con esta nueva materia que tenemos que analizar, que es la de planeación educativa. O sea, no es fácil hacer una planeación de un sistema educativo, de una gestión escolar. Hay que tomar muchas decisiones. A veces, como dicen aquí en mi sistema educativo, ¿no? Hay una línea, hay una política, hay una directriz que debe de venir desde el más alto rango y aplicar a niveles tácticos y operativos en el plantel o en la institución educativa. Pero hay veces que los medios, los recursos no están al alcance, como en el caso de esta pandemia. Hay veces que no se tiene la cultura de trabajo, la cultura organizacional, que es algo bien importante en esto de las instituciones educativas. Yo creo que si muchas de ellas lograron mantenerse fue gracias a su gran cohesión, gran sinergia y gran cultura organizacional, porque prácticamente eso de estarnos comunicando solamente por una computadora, por un WhatsApp a distancia y todo esto que conlleva es difícil. De hecho, voy a empezar recomendando un libro que se llama Dale la vuelta a tu clase. No sé si ya se los mandé, se los voy a mandar. Y es precisamente un libro que llegó a mis manos, y habla precisamente de cómo adaptar las clases presenciales a las clases a distancia, pero ahora en híbrido, ¿no? O sea, cómo llegar a aquellas personas que de plano no tienen recursos. Estaba viendo también el caso de un docente en Coahuila, que no sé cómo lo hizo. O sea, la verdad es admirable. Más docentes como ese necesitamos en este país. Él, pues era de una comunidad rural y prácticamente con una bocina para perifonear, iba pasando por las calles de los estudiantes y les iba dando como que la clase, y a los que podía por WhatsApp y a los que podía por internet, pero a la mayoría se las daba desde un auto ahí todo destartalado por medio de perifoneo. Y fue más allá. O sea, créanme que si yo hubiera podido ir al aula a la casa de mis estudiantes y no llegaban al aula, pues adelante, yo iba por ellos y yo veía cómo les ayudaba. Incluso muchos maestros, ante la situación de la economía, de no tener dinero, se abrieron y dijeron, bueno, pues, con tal de que ya los chispemos y se vayan y ni se afecten ellos ni nos afecten a nosotros con la liberación. Si el problema es que no tienen dinero para pagar, nosotros les pagamos su extraordinario de 143 pesos. El chiste es que lo hagan. Pero aún así, hubo mucha gente que no se presentó. No se presentó. En mi caso, yo apliqué una evaluación virtual, una evaluación presencial, con la sana distancia y todas las medidas, pero aún así se complicó el proceso. En el caso de este maestro de Coahuila, él fue más allá. Les digo, les repito, no sé cómo le hizo, sí me gustaría saberlo. Si hizo una asociación civil, si hizo una cooperativa, si pidió donaciones o cómo le hizo.
pero dicen en el documental o en la noticia que regaló alrededor de entre pues computadoras usadonas y celulares usadones, pero funcionales para lo que se requería para las clases en línea virtuales, de 18 o 20 dispositivos. O sea, es de admirar y sacó adelante sus clases este maestro, creo que es de secundaria de Torreón, Coahuila, de una zona rural, y hoy estaba viendo que en reconocimiento social por parte de esa gran labor que hizo, alguna agencia de autos le regaló un auto nuevo para que pudiera moverse de manera más cómoda, de manera más ágil, para poder seguir haciendo esta gran labor de educar, de formar a sus estudiantes con sus recursos, con sus medios, con sus posibilidades. Eh, es complejo, no es fácil el regreso al aula presencial o semipresencial o híbrido, porque como les digo, o sea, de arriba, por así decirlo, de dirección general, de dirección estatal, de mamá SEP, dijeran por ahí, puede venir una política, pero ya al llegar al plantel o a la institución educativa, sea público o privada, pues el contexto, la problemática, la situación, las carencias de recursos, los vicios, la buena o mala organización, pueden representar retos y desafíos para sacar adelante esa meta, ¿no? La meta de este semestre o la meta de estos 2 años de pandemia en educación virtual o a distancia ha sido pues, ayudar a todos, que nadie se quede atrás con la nueva escuela mexicana, que no haya rezago educativo, que todos salgan adelante, ver cómo humanamente posible podemos apoyarlos para que entreguen sus evidencias, sus trabajos. Más aún así nos vimos rebasados porque se vio que hay muchos estudiantes que contra lo que se pudiera pensar, pues sigue habiendo una carencia de acceso a TICs, ya sea una computadora, a un celular, a a una tablet, a un dispositivo electrónico, a internet, a la luz incluso. Entonces es complicado porque, pues, por ejemplo, aquí en mi sistema educativo, al momento de decir, pues es que sí quiero y tengo la intención de hacer el extraordinario de XY materia, pues no tengo dinero para pagar, no sé, 5 extraordinarios, 150 cada uno para pagar casi 1,000 o más de 1,000 pesos de extras, pues no tengo, porque lo de la beca me lo gasté en ayudar a mi mamá, a mi papá a pagar la renta, la luz, ayudar a traer de comer un día, no sé, me compré unos zapatos, no sé, y no me da, entonces es complicado, porque ahí es donde venimos a retomar la política educativa, ¿no? La política educativa del ser tolerantes, del ser resilientes, de ser empáticos, del ser comprensivos, de poner todos los medios y recursos desde nuestras posibilidades al alcance de nuestros estudiantes a todos los niveles educativos. Pero nos topamos con la cruda realidad de la pobreza, de la carencia, de la inseguridad, de la violencia intrafamiliar. Entonces, una planeación educativa bien elaborada por un verdadero director o directora, por un verdadero líder de institución educativa, debe de tomar en cuenta todo esto, ¿no? Si hay violencia, pues hay que atender la violencia, no atacarla, sino ver la manera de cómo reducir los índices de violencia. Si hay delincuencia al interior o fuera del plantel, hay que ver la manera de cómo a minimizar, disminuir o atender esa situación de inseguridad o de narcomenudeo o de alcoholismo o de bullying o violencia intraescolar o intrafamiliar. ¿Por qué les platico todo esto, maestros y maestras? Porque ahora que tuve la oportunidad de hacer los exámenes de admisión, tanto, pues me la jugué en dos frentes. Metí nivel básico, metí nivel medio superior, doble plaza, y en ambos vi que la mayoría de las preguntas venían enfocadas al contexto del estudiante, del docente, del país,
Y había muchas preguntas de qué haría usted de contexto en caso de que un estudiante se drogara. Lo canaliza, lo manda a centros de integración juvenil, lo denuncia con directivos, lo atiende usted, lo negocia o lo comenta con padres de familia, y para eso hay una guía, hay un documento llamado PENSE, Plan Nacional de Convivencia Escolar, y hay un documento, eso es en nivel básico, y en nivel medio superior hay otro documento llamado Constrúyete, donde manejamos 4 aristas: conócete, relaciónate y elígete, ¿no? O 4 pilares. Entonces, también venían preguntas en el examen de cómo hacerle en caso de tener un estudiante con situaciones especiales de aprendizaje. Hablaban y preguntaban mucho de estilos de aprendizaje, más allá de PNL, de si es visual, kinestésico, auditivo. Preguntaban mucho sobre, y hacían mucho énfasis sobre lo de los estilos de aprendizaje, el estudiante que es teórico, el que es memorístico, el que es práctico. Entonces, de alguna u otra manera me da gusto que estos contextos y escenarios sean tomados en cuenta en este tipo de evaluaciones hoy, más que nunca, cuando antes no lo eran tomadas en cuenta, pero desde el punto de vista de la planeación educativa, representa un reto, representa un desafío de reinventarse cada día y de buscar nuevos recursos, nuevas estrategias como docentes, independientemente del nivel educativo que se trate y de la materia que impartamos o materias que impartamos, de seguirnos reinventando, de seguirnos desafiando a nosotros mismos y de seguir buscando estrategias didácticas, recursos, medios para cumplir con esta nueva política educativa y esta nueva planeación escolar o esta nueva gestión escolar. Porque ahora ya no nos podemos hacer de la vista gorda, maestros y maestras. Ya tenemos que tomar en cuenta tanto los contextos de violencia intrafamiliar, los contextos de atención y respeto a derechos humanos, los contextos de fomento y promoción de la inter y multiculturalidad, y también tenemos que tomar en cuenta la situación de la pobreza, de la economía, del cuidado del medio ambiente, de la violencia, de la inseguridad, incluso de la indiferencia de algunos padres de familia. Entonces, la planeación educativa debe de partir de una línea de política educativa o de política pública, porque es bien fácil decir, no, nadie, la escuela al centro y que nadie se quede afuera, pero aquí en CECITEM lo vivimos, o sea, muchos estudiantes no hicieron examen, no porque no quisieron, sino porque no tuvieron los recursos. Hubo unos que sí, pero fueron los menos, así de llamada celular, llamada a su casa, mensajes de voz, y jamás contestó el estudiante, ¿no? Que era el tirito que me aventaba yo y con mis autoridades educativas, porque se ponían así como que en un plan de, no vamos a liberar, quien tenga extraordinarios o títulos de suficiencia se queda y no se va a descansar a casa un rato. Yo así de, pues, agarren la onda, o sea, estamos cansados, desgastados, necesitamos descansar, o sea, si nos van a regresar a aulas ya el 16 de agosto o 30 de agosto en el caso de los de básica, oigan, por piedad, por humanidad, ¿no? Por esa tan trillada empatía, tolerancia, resiliencia, educación humanística, holística, por la que vamos y estamos luchando, pues déjenos ir a descansar a casa, aunque sea 3 semanitas, o sea, a lo mejor no salgo de vacaciones por la misma pandemia, porque se está volviendo a repetir el pico, pero mínimo estar descansando en mi casa sin tener que pensar en planear, en que mis estudiantes van reprobando, en que mis estudiantes están viviendo pobreza, o sea, tampoco me voy a hacer de la vista gorda, pero se vale que durante un rato, durante un pequeño lapso de descanso, de tregua, pues te des ese chance, ese espacio de, ok, me olvido un rato de todo, convivo un rato con mi familia, veo un rato por mí, me relajo, hago sesiones de meditación, hago sesiones de conocerme a mí mismo y me reinvento. Pero si no me dan ese chance, lo veo imposible, ¿no? Tuvimos que sacar un formato sindical prácticamente y hacer la amenaza de demanda para decir o nos liberan o nos vamos por sindicato,
porque esto no es humanamente aceptable, ¿no? Entonces, pues, ya hoy negociando, ok, está bien, los vamos a liberar, pero tienen que venir a sus extraordinarios. Sí, pues si nadie se está negando, o sea, sabemos que tenemos una responsabilidad como maestros dentro de nuestra planeación y gestión escolar educativa, que nadie se queda afuera, la escuela al centro, que en el caso mío que son estudiantes de sexto y ya van a egresar y van por una carrera universitaria o van por una oportunidad laboral, tienen que salir y se tienen que graduar, por supuesto que lo sé y lo tengo muy claro, pero es un acto de conciencia y no un acto de imposición, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces la administración nos da tendencias modernas, enfoques teóricos que llevamos a la práctica de cómo gestionar, de cómo administrar de manera adecuada una institución escolar, ¿sí? Porque si no, como yo siempre lo he dicho, pues nada más estamos simulando, ¿no? O sea, a mí se me dio un buen de coraje, maestros y maestros de Nivamex, y se los digo abiertamente, que acusaran a maestros y maestras de nivel básico de copiar, de hackear la plataforma de UCICAM, que era supervisada y evaluada por la misma UNAM. Entonces dices, digo, entonces, carajo, estas personas, por no decir otra situación, no les ha quedado claro o ni siquiera se dieron el tiempo de leer lo que es la NEM o la Nueva Escuela Mexicana. La NEM te pide integridad, dignidad y honestidad. Y si eres un maestro que quiere conseguir una plaza o maestra haciendo trampa, copiando, vendiendo preguntas por medio de redes sociales, pasando preguntas por medio de redes sociales, digo, ¿dónde queda tu dignidad? ¿Dónde queda tu ética, no? Entonces, desde ahí, la planeación educativa, como bien lo dicen las líneas de política pública de la Nueva Escuela Mexicana, tienen que dirigirse a lograr una gobernanza, es decir, que las instituciones educativas garanticen desde las altas direcciones estatales, federales y municipales que existan los medios, los recursos, el financiamiento, el presupuesto suficiente para que esa escuela al centro sea una realidad, para que ese rezago educativo pueda ser disminuido en verdad y se pueda llegar a esa meta, ¿no? De nadie fuera de la escuela, por así decirlo. Entonces, y no es fácil, porque muchas veces a la hora de bajar las instrucciones, o sea, de direcciones generales a directivos, de plantel, administrativos y a docentes, pues se da el famoso radio pasillo, ¿no? Es que fulanito dijo que esto, fulanito dijo que el otro, dijeron que cae, y se da el teléfono descompuesto y se malentienden las, pues yo no voy a decir órdenes, sino políticas públicas o instrucciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un enfoque administrativo de una cultura organizacional bien definida, bien arraigada, con tus valores de honestidad, de dignidad, de integridad, de fomentar la cultura del emprendimiento, de fomentar el desarrollo humano del estudiante y de todas las personas, de cuidar la salud, de cuidar la integridad física y moral de los integrantes del cuerpo colegiado. Eso lo puedo bajar desde una estrategia de desarrollo organizacional administrativa o desde una estrategia de círculos de calidad. Ahorita lo que he estado viendo, y ya se los he comentado, para bajarle a los niveles de estrés, que ya es una política pública, les había comentado, o sea, ya la mayoría de las empresas, por supuesto las escuelas, instituciones educativas, tienen que ver la manera de que el personal operativo o el personal docente o administrativo le baje a sus niveles de estrés. Le baje a sus niveles de estrés para que no truene. Y precisamente para que le baje a sus niveles de estrés son estos descansos,
estas sesiones de, pues no sé si vacaciones, ¿no? Porque al final nos quedamos en casa, pero estos espacios propios para cada uno de nosotros, ¿no? Para recapacitar, para reflexionar. Por ejemplo, a mí ahorita, yo ahorita me quedé sin impresora y pues me pidieron prácticamente todos los documentos, ya saben cómo es la burocracia, del 2020 y del 2021, si no, no me libraban. Entonces digo, y no tengo impresora. Entonces la locura imprimir en otro lado, porque te imprimen como quieren, como se les da la gana, y no imprimen en orden los documentos, o les falta algo, o no los formatean bien, y es un desastre. Y me pasó como pude imprimir, y hoy entregué mis documentos de calificaciones y todo. Se vio buena onda la de control escolar, me dijo, te falta esto y esto, pero no hay bronca, ya me dijiste que no tienes impresora, yo entiendo, agarró la onda. Total, son recursos del plantel, pues va, voy a imprimir lo que te falte y ya nomás fírmamelo. Y ya, te voy a liberar, pero estás consciente que tienes que recuperar a este chavito y tienes que ver cómo lo ubicas y lo tienes que sacar adelante. Pues sí, o sea, ya lo sé. Entonces, la política pública, las dimensiones de la política pública, en esta nueva escuela mexicana, están presentando conflictos, empezando por el conflicto que se dio con UCICAM. ¿Se acuerdan que les dije que el exdirector de UCICAM, Francisco Cartas Carreras, fue acusado de corrupción porque cobró los cursos de ingreso a media superior y los de básica no? En cuanto a nueva escuela mexicana, y fue acusado de muchos vicios burocráticos en la entrega de documentación, en la falla de plataforma, y al final le cortaron la cabeza, ¿no? Porque así pasa en una institución. Cuando alguien no da resultados, no llega a la meta, no es funcional, triste y desgraciadamente, hay que cortarle por la cabeza, cambiarlo de posición a una de menores niveles de responsabilidad, eh, que vaya de acuerdo con su competencia o capacidades. Prácticamente aquí el señor Francisco Cartas fue un incompetente. Por medio de una red pública se pidió su destitución, y aquí las redes sociales funcionaron porque ya no es el director. Ahora la directora de la UCICAM es una maestra llamada Adela Piña Bernal, que me da confianza, espero no me defraude. Me da confianza porque ella fue de las principales promotoras y estructuró esto que les he venido enseñando como la NEM, ¿no? Escuela Mexicana. Y ahora desde el UCICAM tiene la oportunidad de cumplir uno de los máximos pilares de la política pública de la NEM, la revalorización de los y las docentes mexicanos. Digo, los procesos de admisión, de promoción, los procesos de cambio, de transformación, nunca han sido fáciles. La nueva escuela mexicana no va a ser una perita en dulce, ni va a ser tan sencillo. Todos tenemos un gran reto para sacarla adelante. Primero conocerla y luego sacarla adelante. Y buscar estrategias didácticas, pedagógicas, abonar en nuestras planeaciones didácticas desde el operativo, para que se cumpla la política federal o estatal. O sea, el caso de Planea es otro, o sea, aquí me planteé si fueron muy cerrados en cuanto a eso de que no, pues es que planeaba. A ver, o sea, Planea no fue en secundaria, ¿por qué en media superior sí? Es imposible que vaya a Planea. Si escasamente los estudiantes estaban presentando en sus asignaturas obligatorias o de cajón a Planea,
no le hicieron caso. Más aún, sin embargo, aquí nos estaban presionando que teníamos que tomar en cuenta Planea para las evaluaciones. Yo les soy sincero, no lo tomé en cuenta. Yo sí lo vi como contextual y dije, no, es posible, es imposible. Y aparte es imposible porque pues, te mandan a la mera hora los puntajes de Planea, dónde y cómo los meto. Si me dan una fecha para abrir y cerrar mi plataforma. Si yo me espero a Planea, yo ya no puedo subir mis calificaciones en tiempo y forma. Y ahí el que van a atorar va a ser a mí, por no haber cumplido con mis calificaciones en tiempo y forma en el sistema de DEO, ¿no? Entonces, bueno, creo que ser director o directora de una escuela, de una universidad, no es una tarea sencilla. Pero a los directivos o aspirantes a directivos de la promoción vertical en básica y en media superior, les hicieron precisamente muchas preguntas contextuales sobre qué harías en caso de, cómo atenderías esta situación. Y dentro de las evidencias que les pidieron también fue presentar una propuesta de mejora continua, de una mejora administrativa, de una mejora educativa, desde los pilares de la línea de política pública de la NEM, desde los pilares del nivel básico, medio superior, superior, etcétera. Y ese es el gran reto de los nuevos directores. Acabo de bajar un libro que se llama En busca de un director del siglo XXI, de la maestra Patricia Frola. En ese libro no está muy pesado, son como 110 hojas y es muy didáctico. Por si alguno de ustedes en algún momento aspira o quisiera llegar a ser director o subdirector de algún sistema educativo, es una buena guía de cómo hacer la gestión escolar, de cómo hacer la planeación educativa, sin dejar fuera a tu gente, a tus maestros, a tus orientadores, a tus administrativos, a tu comunidad, pues tu comunidad como sociedad, como familia, atendiendo las problemáticas económicas, políticas, sociales, a través de la propuesta de proyectos de integración para atender esta problemática, ¿no? O sea, en una escuela donde hay situaciones de drogadicción, no basta con denunciar, ¿no? No basta con canalizar a los estudiantes a centros de integración juvenil. Habría que integrarlos a un programa llamado Cultura de Paz y hacer un programa de revalorización ética, de principios, de conductas deseables, sin llegar al adoctrinamiento en los estudiantes, de respeto al código de ética, para evitar estas conductas antisociales. Se dice fácil, pero no lo es. Hubo casos, llegué a conocer casos en la zona de directivos que fueron pues asesinados por combatir el narcomenudeo. No sé si la estrategia fue la mejor o la peor, pero es un riesgo y es parte de la labor directiva. Desgraciadamente muchas veces hay directivos que no quieren atender esas necesidades, se deslindan y dicen, no podemos hacer nada. Y yo estoy totalmente en contra de eso. Creo que si un docente tiene una obligación frente a su estudiante, si presenta una problemático conflicto social, económico, psicológico, es su responsabilidad atenderlo. Más es responsabilidad de autoridades directivas o administrativas y orientación. Y muchas veces eso no se atiende. Me gusta la nueva escuela mexicana porque ya no se van a poder hacer de la vista gorda, le van a tener que entrar. Y la prueba está en los exámenes que se hicieron. O sea, ¿qué harías en caso de estas problemáticas? ¿Cómo lo canalizarías? Y bueno, el gran reto que tenemos ahora nosotros, maestros y maestras, como docentes de la educación básica, media superior, superior, secundaria, es
dejar de ser expertos, dominadores de un tema, catedráticos, transmisores de conocimientos, y comenzar a ser guías, facilitadores, mentores, no sé si coach, porque esa palabra a veces no es bien manejada. A mí me gustaría manejarlo mejor como liderazgo. Yo a mis estudiantes les digo, pues que yo formo líderes. Yo te exijo y te preparo y me enojo cuando no das la meta, no das el ancho, no te comprometes, porque yo formo líderes, yo formo guerreros de vida, gente de bien, de una vida digna. Y se ríen cuando los tengo en los primeros semestres, y ya cuando van en los últimos les cae el 20 y dicen, oh, ya veíamos a dónde iba. Ya veíamos por qué es importante conocerse a sí mismo, tener un camino, tener una ruta, una guía, y no andar por la vida ahí de aquí para allá sin ninguna planificación o ningún plan de vida y carrera, ¿no? Entonces, bueno, el libro de Dale la vuelta a tu clase, que les voy a compartir, habla precisamente de eso. Ahorita lo estaba leyendo en mis 3 horas de ahí de a cubrir mi horario. Y me gustó su introducción. Hablaba de eso, o sea, ya los maestros del mundo o los educadores del mundo ahora se van a convertir en guías, en mentores, en facilitadores, y van a tener que ser capaces de despertar en sus educandos, estudiantes, discípulos, en sus alumnos, ese hambre, esa hambre, perdón, por el saber, por el aprender, por el conocer, por el convivir, por la eticidad, la moralidad, por las leyes, por la tecnología, por la ciencia, por las matemáticas, por la economía, por la administración, por la educación, por la psicología, no lo sé. ¿Y cómo lo va a hacer? Responsabilizando al estudiante de su propia formación. Es romper un paradigma, porque desde ahí podíamos bajar una tendencia administrativa llamada círculos de calidad o calidad total, ¿no? Vas a hacer algo, hazlo bien, no lo hagas ahí se va, planéalo bien, ejecútalo bien, supervisa que lo hayas hecho de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita con mis estudiantes, así como que sale, hago mi examen en línea y le mando el voucher por PDF en Google Classroom y usted sube el cuestionario a Google Classroom y ya estamos, no, espérame tantito, espérame, me estoy acordando de un trámite burocrático administrativo. Si no me entregas sellado y firmado tu comprobante de pago, así lo hayas pagado, no va a pasar tu calificación. No, pero ¿por qué? A ver, no es cosa mía, es política del plantel o de la institución donde estudias. Y yo no puedo hacer mucho. Así que, por favor, échame la mano, y al menos ve al plantel a que te sellen y a que te firmen. Yo, sin broncas, te hago tu examen en línea, no hay ningún problema. Para eso son las TICs, para facilitar la vida, no para complicarla. Y cómo nos la han facilitado y cómo nos han permitido sostener el sistema educativo en esta pandemia, maestros. Entonces, bueno, lo hicieron, pero vos otros que no. Ya yo tuve que negociar con la administración. A ver, yo te voy a decir mi contexto. Enfermaron, murieron familiares, están en cama, no tienen dinero, estudiantes se pusieron a trabajar. Me habló un estudiante que me dice que está manejando un tráiler y que no puede presentarse al examen. No se pudo presentar a asesorías, pero que le dé chance de hacer el examen. Que él me manda por WhatsApp todos sus trabajos esta misma noche, aunque no duerma. Digo, le vi voluntad. Pero me mandó su voucher sin sello y firma. No pasa a estar reprobado. Espérate tantito, por eso vengo. Por eso estoy arriesgando yo aquí el pellejo, literal, por mis estudiantes. ¿Qué onda? Fírmamelo y séllamelo. Tomos, ya te lo vas a quedar. Ya hice la gestión de que el estudiante mandara el documento. A los que sí de plano no lo mandaron bien y no se veía, ¿sabes qué? No me sirve,
te dije que no le tomaras una foto, te dije que lo escanearas en PDF. No, pues es que ¿cómo se hace eso? Ok, te bajas un programa llamado XY, lo PDF, Word, conviertes, papá, escaneas con tu celular, con un programita llamado Impression Scanner, vámonos, ya me lo mando. Yo, mira, ya hice toda esa chamba, dame chance. ¿Qué te cuesta? Casi, casi rogando ahí de, ya. Ah, y hubo otra. El jueves, mi examen era a las 2 de la tarde. Les soy sincero, a mí se me olvidó. Se me fue. Yo sabía que mi examen era el jueves, pero se me fue el horario. Yo tenía que ir a cubrir 2 horas de 10:40 a 12:20. Me presenté y dije, voy a aprovechar y con el pretexto de que van a sellar y a firmar, voy a agarrar aunque sea 3 estudiantes aquí en el plantel para que no digan que nadie vino. Porque ahí también, si no va nadie, a uno como maestro le echan la culpa de que es que usted no los motiva, no los incentiva, es que, oye, ya tienen voluntad, ya tienen una madurez, una conciencia. También está complejo que vaya yo a buscarlos y ir por ellos de la manita, o no sé, si supiera, pero no sé dónde están. Muchas veces no contestan ni las llamadas. Entonces le digo, ¿saben qué? Ya están aquí, papas, vamos a hacer el extra. Con la esperanza de que los otros 4 lo hicieran en línea, porque se comunicaron conmigo y también dijeron, lo vamos a hacer en línea, ok, perfecto. Pero resulta que a la hora de ir a pedir los exámenes, las orientadoras no me los querían dar. Ahí es donde viene la planeación educativa, la gestión escolar y toda esta situación. Yo no soy grosero ni altanero, ni me brinco las líneas, pero cuando veo que en una línea no me resuelven y me están poniendo una traba que me dificulta llegar a mi meta, ahí sí con la pena me voy al siguiente nivel, ¿no? Y es lo que dice un principio de administración del tramo de control y unidad de mando. Si una línea o un departamento no te resuelve o no quiere destrabar un conflicto, tú como gestor y líder, bríncatelo o ve a otro nivel y busca solucionarlo de alguna manera. Entonces fue lo que hice, ¿no? Dije, ok, orientadores, pues está bien, tienen su puesto, tienen su cierto autoridad y poder sobre los estudiantes, pero quien dirige esta institución es la directora, la subdirectora y coordinación administrativa. ¿Y que me voy a subdirección? ¿Sabe qué, licenciada? Ya están aquí 3 estudiantes. ¿Qué onda? ¿Me da chance de aplicárselos? Estoy aquí, estoy 2 horas. Aprovechen. No, pero maestro, es que va en contra de la política. Por eso, es política, ¿no? ¿O es regla? Y se me queda viendo así con cara ¿de qué me está hablando? Digo, a ver, licenciada, regla es tajante, es inamovible, no es negociable, pero la política es negociable, la política educativa es negociable. Nos están diciendo desde arriba de la SEP, desde mamá SEP, todavía le digo, que todos pasan con la mínima de 6, que busquemos argumentos, que busquemos estrategias, que busquemos evidencias. No siempre usted nos dice que hay que buscar estrategias y no sé qué tanto, que para pasarlos y que somos profes de 24 horas. Deme chance, ya estoy aquí, o sea, se los aplico a estos 3 y si a las 2 llegan otros más, pues qué bueno, le digo, pero yo una vez le digo que yo creo no llega, yo creo va a ser en línea y así fue. Ok, está bien, profe, por única vez, pero por favor, orientadora, entréguenle los... Es a veces por pequeñeces, ¿no? Y no nos imaginamos hasta arriba qué broncotas hay, ¿no? Por lo mismo del radiopasillo, la falta de comunicación o el teléfono descompuesto, ¿no? Les decía yo la otra vez, o sea, aquí en mi plantel me ningunearon, por así decirlo, ¿no? Estaba leyendo ahorita también un libro llamado la increíble hazaña del ser mexicano, que habla de la identidad y la cultura, y decíamos que, bueno, dice el libro de Magaña que la tradición es caer en la costumbre, en la rutina, en algo ya establecido, y eso te imposibilita el cambio, la modificación, la adaptación, la mejora continua. Entonces debería de ser una transición en lugar de una tradición. Una transición a una nueva política educativa, a un nuevo modelo educativo, a una nueva forma de educar, una nueva forma de enseñar, una nueva forma de hacer llegar el conocimiento, los saberes a los estudiantes, que es lo que vivimos en esta pandemia, ¿no? La maestra Patricia Flores nos decía, nos adelantamos 10 años en el futuro gracias a la pandemia. Bueno,
Entonces, aquí me ninguneaban por un error que cometí. Pero llego a dirección estatal, maestro, bienvenido, ¿cómo está? Venga usted, no sé qué, ¿cómo le ha ido? Sí lo conozco, es de los mejores maestros que tenemos. Digo, ¿sabe qué? Vengo a ver cómo le hago para subir, quiero subir, ya no estoy conforme en mi plantel. No, pero ¿por qué maestro? Y ya yo vi que ahí la situación no era tan conflictiva como me la manejaban aquí. Cuando aquí prácticamente ya, según esto, me querían aventar a derechos humanos, correr del plantel, no sé. Y llego a la dirección general y era otro asunto totalmente diferente. Entonces, por eso es importante a veces involucrarse, ¿no? A mí ahorita con mis compañeros docentes me dio un gusto que por primera vez en la vida levantaran la cabeza y defendieran su dignidad. Y no dijeran a todo, sí está bien. No, a ver, tenemos un sindicato, hay un documento, nos deben deliberar, no es de si quieren, es nuestro derecho. Aquí dice que hasta primer extraordinario. Al parecer están manipulando un documento, porque el nuevo documento que estamos firmando de liberación dice que hasta suficiencia, y eso no dice en nuestro artículo 30 del sindicato. Eso es gestionar. Porque muchas veces autoridades directivas decían, ok, eso dice su sindicato, pero es un sindicato blanco, no sirve y no lo hemos hablado con dirección general. Dirección general nos ha dicho, a ver, una cosa es dirección general, con todo respeto, y otra cosa es la organización sindical de trabajadores, de magisterio. Y lo vimos en las luchas magisteriales de la Coordinadora Nacional de la Educación y de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo vimos. Entonces, eso también es política educativa. Saberse mover en las situaciones de defiende tus derechos, maestro, maestra. No dejes que los pisoteen, no dejes que vulneren tu dignidad. O sea, ya diste lo que tenías que dar y hasta más. Que te dejen ir a descansar un rato. Es tu derecho y nadie te lo puede negar. Entonces, todo eso tiene que ver con esto que estamos viendo aquí en el avance programático que les estoy presentando, ¿no? Objetivo general. Al finalizar el curso, el maestrante analizará los principios básicos de administración y planeación de la educación a través del estudio de las distintas teorías administrativas y principios, metodologías y técnicas de planeación educativa. Vamos a usar de base un libro que me gustó porque está muy sintetizado, no son más de 120 hojas. Es un libro especial que hizo la Universidad de Utah precisamente para la maestría de educación y habla de todos estos temas, ¿no? ¿Qué es la educación? ¿Por qué es importante? La gestión escolar, la importancia de saber planear la política educativa. Entonces, bueno, al final, para que concluyan la asignatura, el programa pide que hagan un proyecto institucional de mejora continua. O sea, una planeación estratégica o una mejora educativa en la planeación estratégica, ¿no? En algún momento yo aquí en este sistema educativo, cuando estudié mi maestría, presenté un programa de mejora de capacitación como un manual de bienvenida, porque ni siquiera existía. Entonces los maestros noveles que llegaban a CECITES no sabían ni dónde estaban parados, ni cuántos años de antigüedad teníamos, o sea, lo básico que te dan en cualquier organización o empresa que llega. ¿Sabes qué? Bienvenido, tu puesto es, no sé, gestor de crédito y cobranza, y pues has llegado a Shatterprof. Esta es una empresa que se dedica a trabajar el vidrio soplado, nació en 1935, su fundador fue tal, su misión, visión es tal, sus principales valores son, sus clientes son. Eso no existía. Entonces yo hice un manual durante la maestría que me acuerdo muy bien, es una anécdota. Decía la rúbrica y se me hizo un absurdo, pero bueno, ya. Por eso no saqué 10 en la maestría.
Fue la única materia en que tuve 8 o 9. Decía que quería un manual de capacitación en 5 hojas, o 10, no me acuerdo. Es imposible. O sea, cuando tú armas un manual de capacitación, tienes que tomar en cuenta todas las áreas de recursos humanos, todas las necesidades de capacitación, analizar el organigrama, detectar estas necesidades de capacitación, desarrollar un programa de mejora continua en cuanto a desarrollo organizacional, incluso analizar la cultura organizacional si la hay, y les soy sincero, no la había, y sigue sin haberla. Creo que ahorita, por eso digo que me da gusto, despertar de mis compañeros docentes y compañeras, de decir, no, ya estuvo, siempre nos la aplican, somos los últimos que nos liberan, todo el mundo se ríe de nosotros, no, ya estuvo, vámonos. Hay que defendernos, aquí está el documento sindical, vamos a organizarnos, y si no, vamos hasta las altas figuras del sindicato. Y tuvimos una reunión sindical el viernes, precisamente ese día que descansamos el viernes pasado, tuvimos una reunión sindical y dijeron, no, maestros, se las están aplicando, no se dejen. Espero, también por eso no me fui a subdirección, porque espero tomar el sindicato y espero formar una verdadera cultura organizacional de trabajo, de colectividad, de cooperación y de defensa de los derechos e intereses laborales de los maestros de CECITE, al menos en mi plantel, o veré si me organizo con otros más, de otros planteles, porque así se inicia esto, ¿no? Ahorita apenas estamos construyendo una cultura organizacional, apenas. ¿Por qué? Por la situación de que nos obligaron a regresar a aula, ¿cuál regreso voluntario? Y tuvimos que gestionar y tuvimos que defendernos como pudimos y con lo que pudimos. Porque es nuestra vida. A pesar de estar vacunados, estamos en riesgo. Ha habido personas que aún vacunadas se han infectado. Claro, porque el virus ya está en tu cuerpo. Ahora falta ver cómo reacciona. También depende de tu alimentación. Por eso de ahí, hablando de política pública, la importancia del programa Vida Saludable. Vida saludable. Hay que reeducar, hay que reformar, hay que transformar a nuestros estudiantes. En sus hábitos alimenticios. Entonces, bueno, contenido temático, analizar la influencia de las principales teorías administrativas en el ámbito educativo. O sea, aquí vamos a retomar, maestros y maestras, un poco de lo que ya vimos en la primera sesión. Sobre todo me interesan enfoques como círculos de calidad aplicados a la educación, reingeniería administrativa, benchmarking o mejora continua, calidad total, por ahorita lo que exige la Nueva Escuela Mexicana de la Educación de Excelencia, ¿no? Que hasta por ahí hicieron un meme, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, el cuate se sale con sombrerito. La nueva escuela mexicana es inclusiva, multicultural, de excelencia. Cuéntame más, así como que, sí, cómo no. Bueno, es una buena propuesta, pero que se lleve a cabo realmente depende de todos los niveles dentro de un plantel escolar o dentro de una institución educativa, directivos, administrativos, docentes, padres de familia, los propios estudiantes. Hay que convencerlos, porque es importante que estudien, que se preparen, que se eduquen, que cuiden su vida, que hagan ejercicio, que mejoren sus hábitos alimenticios, que tengan una cultura de la sexualidad, del ejercicio de la sexualidad responsable, que tengan una cultura del fomento de los derechos humanos. Conceptualizas, entonces, pues hay que retomar esos enfoques administrativos, puesto que como veíamos en módulos anteriores, pues esto se basa en tendencias educativas o megatendencias del extranjero.
pero hay que adaptarlos a lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita ya vi, ahorita también que estuve haciendo durante mis 3 horas ahí de cubrir, me llevé un librito que conseguí por ahí llamado Meditación Tolteca, y al analizarlo, hacía un comparativo con la situación de los chakras, el budismo, el taoísmo, el shintoísmo, etcétera. Y es la meditación del mindfulness o mindfulness, que ahorita pues va a ser la herramienta que se está utilizando para manejar los niveles de estrés en la comunidad educativa. Sobre todo ahorita que dije, no, pues ya la libramos, ya regresamos el 30 de agosto, ya dijo el presidente, y ya otra vez repunte en el Estado de México, semáforo amarillo, repunte en Ciudad de México, digo, de alguna manera no tenemos que perder esa esperanza o esa fe en nosotros y en nuestra comunidad como mexicanos para salir adelante. Porque si nos ponemos fatalistas de no, pues todos nos vamos a morir, se los dije, es que esto es un exterminio. O sea, sí lo sabemos, ¿verdad? Pero no nos ayuda anímicamente. Es mejor tener mente positiva, porque acuérdense que la mente es muy poderosa, ¿no? Entonces ahí podríamos manejar la situación esta del, a lo mejor un liderazgo educativo desde la PNL, una programación neurolingüística consciente, congruente, ¿no? Una educación consciente, una educación holística. ¿Para qué? Para que retomando estas tendencias educativas, lo podamos bajar a un plan de trabajo integral, ¿no? Por ejemplo, un programa de reforestación en la comunidad, desde el pilar de la medio ambiente. En cuanto a la violencia escolar, intrafamiliar, inseguridad, todo esto, de la mano del programa de cultura de paz, bajar un taller del Instituto Politécnico Nacional de cómo usar de manera adecuada y correcta, conociéndolo primero, por supuesto, el violentómetro. Porque muchas veces nuestros estudiantes se están violentando, están ejerciendo violencia y ni siquiera lo saben, ¿no? Hacia ellos, entre ellos mismos o hacia nosotros. Todos esos casos, maestros y maestras, que pasaron durante las clases en línea, o lo que llamamos de las clases en línea, de estudiantes que de repente sacaban jueguitos y hacían bromitas y un monito bailando y tú intentando dar tu clase, es una violencia hacia uno, ¿no? Y uno no podía explotar porque pues, ahí te va derechos humanos, usted tiene que ser el tolerante, resiliente, el que aguante todo, el estoico. Y pues es un adolescente, o sea, agarre la onda, adolece de una identidad, de una cultura, de una personalidad, de una madurez emocional, para eso está aquí, para formar, pues sí, pero también que no se agandallen conmigo, ¿no? Y vieron ustedes que muchos maestros, desafortunadamente, y maestras cayeron en la trampa y tómala, fueron cesados. ¿Por qué? Por la falta de un programa y una planeación educativa que incluyera dentro de los contenidos temáticos o las pausas activas, que también son importantes, técnicas de manejo del estrés, sesiones de meditación, sesiones de receso, de descanso, breaks, no sé. Y pues el que perdió fue el maestro. Ok, entonces, hay una naturaleza y un propósito de la planeación. ¿Para qué voy a planear? ¿Cuál es el fin de la planeación educativa? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a gestionar? Voy a gestionar recursos financieros, en el caso de ser una autoridad directiva, ¿para qué? Para que no falte el agua en mi plantel, voy a hacer una cisterna,
voy a gestionar un programa de abasto de agua continuo semanal con el municipio de Catepec, voy a gestionar un programa para que nos den un taller de protección civil y primeros auxilios a los docentes y administrativos, porque no sabemos en qué momento nos pueden volver a mover el piso, y hay que estar atentos también, que hay otra amenaza latente, ¿no? De los municipios más violentos y de mayor inseguridad, voy a gestionar un programa de cómo reaccionar ante una balacera entre grupos organizados, armados, no lo sé. Entonces todo esto se aterriza desde una planeación con líneas de política pública, que a la par tiene que aterrizar un directivo o directiva de una plantel o institución, y tiene que bajarlo en una junta o en una organización de cuerpo colegiado con sus estudiantes y administrativos. Entonces, debemos de conocer, que creo que ya las conocemos, si no por ahí las vamos a repasar rápidamente, las líneas de política pública, las líneas o las bases sociales para la planeación educativa, ¿no? Por ejemplo, este libro que leía yo de la increíble hazaña del ser mexicano, dentro de la parte, trae una parte maravillosa que dice: los hijos del maíz, sin maíz no hay país, que por cierto, por ahí les paso el comercial. El 13 de agosto, pues ya no sé si sea bueno o malo, pero la lucha política y cultural y por el medio ambiente tiene que seguir, con pandemia o sin pandemia. Va a haber una reunión y va a haber una manifestación y una marcha desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México por parte de grupos mexicanistas, indigenistas y defensores en la lucha del maíz transgénico por el incremento de la muerte en niños por cáncer. Porque es bien interesante y es bien fácil criticar al gobierno y decir: no, pues es que no hay medicinas para el cáncer. Bueno, yo me preguntaría, ¿por qué hay tanto cáncer infantil? ¿En qué estamos fallando? Y desde ahí vamos viendo y decimos: claro, por eso el programa de reetiquetado, porque nos alimentamos de pura chatarra, de pura porquería, de pura cosa transgénica que al rato nos da cáncer. Entonces, hay que reeducar al pueblo, hay que reeducar a la comunidad infantil, adolescente, y decirles desde un programa llamado Vida Saludable, porque se tienen que alimentar mejor, ¿no? Entonces, va a haber una manifestación para exigirle al gobierno de México que verdaderamente cumpla su palabra. Él dijo que iba a prohibir la siembra de maíz transgénico, que iba a prohibir que Monsanto siguiera haciendo negocio, y no ha cumplido. Entonces se le va a demandar. Y se le va a proponer, bueno, tenemos una cita con Delfina el 26 de julio. Esperemos salgan buenas cosas. Si no, también vamos a ir a colgar mantas a la SEP de que la educación intercultural debe de ser desde una transformación cultural, desde una lucha identitaria mexicanista, y debemos de empezar a educar con nuestras herramientas ancestrales, matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, es una lucha que de alguna u otra manera se da para transformar a la sociedad desde un nuevo enfoque cultural por el bienestar social. Me acordé mucho de este gobierno y su política, ahorita que estaba leyendo ese libro. Ese libro fue escrito en 2000, no, ya tiene sus años, 2008, 2010. Se llama La increíble hazaña del ser mexicano y está interesantísimo. Sobre todo a los psicólogos, yo creo, y psicólogas les debe gustar mucho, ¿no? ¿Por qué los mexicanos nos ponemos máscara? Retoma Octavio Paz. ¿Por qué al mexicano no le gusta dar su verdadero rostro? ¿Cómo es el amor a la mexicana? Sufrido, sacrificado, machista, etcétera. Que qué bueno que de alguna otra manera, desde esa parte, la lucha feminista verdadera y radical, no manipulada, esté dando eso, ¿no? Luchando en contra del acoso, de la misoginia, del machismo, del ninguneo, buscando lugares en la política pública. Bueno, pero este capítulo de Los hijos del maíz habla precisamente de que el verdadero mexicano debe de salir de la costumbre y de la tradición
para llegar a una transformación, a una transición, en la cual se reinvente, se renueve y se modifique. Así como el maíz fue una de las primeras avances biogenéticos para que esa planta fuera tan benéfica y nutriera y alimentara a miles de bocas mexicanas, ¿no? Entonces, la política educativa debe ser para transformar y para dejar de ser, ¿para qué se educa? Y creo que lo veíamos en los primeros módulos, ¿no? Que en algún momento les hablé de la filosofía de la educación, y veíamos la cuestión anarquista, la cuestión comunista, la cuestión positivista, la cuestión marxista, todo eso, ¿no? Y creo que veíamos una parte en la evolución del hombre o del ser humano, pues, donde decíamos que para qué se educa el ser humano. Y creo que todos coincidimos en que el ser humano se educa para que salga de su condición de ser salvaje y civilizarse, y aculturizarse y politizarse, para una vida digna y un bienestar social, a través de la cultura, a través de la educación. Eso es lo que intenta esta nueva escuela mexicana. Si lo logra o no, no lo sé, les quedan 3 años. Que es un buen intento y es una buena propuesta y vale la pena hacer el experimento, sí lo vale, y yo ya lo he visto. Créame que yo estoy muy contento porque muchas de estas cosas yo ya las había hecho desde materias como lógica, ética, filosofía, aquí en medio superior, y ahora que ya es una política pública, pues me facilita las cosas y me facilita la forma de generar esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita veía, bueno, están pidiendo las nuevas planeaciones didácticas. Ya las tengo, es una materia que me dieron hace un año. No me cuesta nada entregarlas tal cual y ya, pero hay que realizar adaptaciones contextuales, políticas económicas, sociales, culturales, tecnológicas, para que la materia sea más interesante, más digerible. Entonces lo que estaba viendo, ¿no? Digo, ok, si la nueva escuela mexicana te pide fomento de la interculturalidad, ¿cómo le puedo fomentar una interculturalidad a mis estudiantes que sea universal y que no sea como que tan nacionalista o adoctrinante, ¿no? Porque hay gente que ahorita ya dice que la nueva escuela mexicana es adoctrinante. Y algo de lo que me gusta de este libro de La hazaña de ser mexicano, que muy probablemente les voy a dejar leer a mis estudiantes, es eso, que el verdadero mexicano se tiene que quitar la máscara y darse cuenta que no está solo, que es capaz de sobresalir, porque también ahí luego caemos en la mediocridad, ¿no? El hecho de no sobresalir y quedarnos en el mismo lugar siempre y no emprender o buscar nuevos proyectos nos hace así como que caer en nuestra zona de confort, nuestra rutina. Eso lo podemos analizar desde la programación neurolingüística. Entonces, el mexicano prefiere ser ninguneado, ponerse su máscara, no mostrar el verdadero rostro y quedarse ahí con sus limitaciones. Porque en cuanto alguien quiere salir adelante, alguien quiere evolucionar, proponer algo diferente, ¿por qué lo vas a hacer así si siempre ha sido así? ¿Por qué vas a cambiar tú si siempre ha sido así? No le muevas. ¿Por qué vas a combatir la venta y compra de plazas en el sistema educativo mexicano si siempre ha sido así? ¿Por qué vas a combatir la corrupción si siempre ha sido así? Y gracias a la corrupción este país funciona. Para ti. Porque gracias a la corrupción este país también ha generado mucha inseguridad, mucha pobreza y mucha mediocridad. Entonces, sí, vamos viendo. Y ahí es donde cobra sentido cuando te encuentras a profesores y profesoras que, pues por X o Y situación, no se dan el tiempo de hacer sus planeaciones didácticas y las compran y ni siquiera las adaptan. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo vas a hacerle? Porque un grupo no tiene las mismas características que el otro. ¿En qué momento haces tu evaluación diagnóstica y buscas sus estilos de aprendizaje, sus canales de comunicación? No lo sé. Entonces ahí es donde viene el gran reto de hacer una planeación estratégica
desde la SEP, desde la SEMS, para bajarla y establecer un modelo educativo. Un modelo educativo que cumpla con las perspectivas, cubra las necesidades, esté al alcance de las limitaciones, genere un incentivo y nos lleve a decir, soy docente porque quiero ser parte de la transformación hacia el bienestar social de nuestro país. Por eso soy docente. No soy docente por dinero, no soy docente por una plaza, no soy docente por una palanca, no soy docente porque pues, es lo mejor pagado en este país y porque no encontré trabajo de mi licenciatura, ¿no? Soy docente porque estoy comprometido con la transformación y el bienestar social de mi país. Eso es algo muy duro. Y tiene que venir aterrizado desde la planeación educativa. Y si las autoridades educativas, entiéndase por autoridades, directores, directoras, administrativos, no lo entienden o no lo han comprendido, pues ¿qué creen? Que como maestros es nuestro trabajo hacérselos ver. Pero eso es si es docente positivista. Sí, profesor, disculpe, profesor, ¿por qué le hago ese comentario? Porque fíjese que ahorita esta semana yo he estado, pues, la verdad, guerreando, porque precisamente el discurso, la narrativa del docente de que la educación es la salvación del hombre y la pobreza es una narrativa nada más. Fijémonos bien una campana de Gauss y pongamos en las dos partes a los ricos y a los pobres. Son la minoría. ¿Qué carajo nos va a interesar ahorita eso? Hay que implementar un refuerzo en la media. La media somos todos, la mayoría, de donde se comprende incluso el comercio, donde se comprende incluso el discurso, el lenguaje, el comportamiento, en donde nos conflictuamos. No son los extremos, es el centro que tenemos delante de los ojos. Y esa visión de docente que busca el bienestar social es un docente positivista, está casado con la ciencia de Augusto Comte o de John Stuart Mill. ¿Por qué? Porque realmente, si entonces nos estamos basando en nuestras condiciones y contexto, eso es Francia del siglo XVIII. Estamos en México siglo XXI. El bienestar social ni siquiera se encuentra en nosotros mismos. No podemos cubrir ciertas cosas, ciertos aspectos. Entonces, más bien como que estamos en un versus de la individualidad, lo colectivo. Y es ahí De eso, donde estamos inmersos, ¿no, profe? Gracias. de hecho, sí, muy bien, maestro Felipe. De hecho, habla de eso el capítulo, de la individualidad y la colectividad. Entonces, precisamente por eso viene la verdadera transformación cultural, no la política. Porque nuestros pueblos originarios hay trabajo de tequio, de comunidad, de la búsqueda del bien común, si no lo queremos llamar bienestar social. Porque hay también, si nos vamos al bienestar social, luego nos vamos con el socialismo, empezamos con los extremos, como dice el maestro Felipe, y no se trata de eso, o sea, aquí en alguna manera tenemos una frase llamada todos somos uno, y yo se las apliqué a mis compañeros docentes. Todos somos uno, maestros y maestras. Vamos a defender nuestros derechos. Vamos a luchar por nuestra liberación. ¿Por qué nos van a hacer lo que ellos quieren? Si la ley dice una cosa, ¿y por qué no la respetan? ¿Y por qué siempre dicen que nuestro sindicato no vale y es blanco y es charrista? No, vamos a demostrarles que puede ser diferente. Entonces, pues sí, el positivismo es la línea de política pública que nos maneja. Cambiemos, transformemos por el trabajo bien común, por el trabajo comunal, por el trabajo colectivista y romper la individualidad. O sea, todos valemos, todos tenemos un papel, un rol que jugar en la sociedad, nadie es más que otros y empecemos a bajar esa situación.
a nuestros estudiantes, independientemente del nivel que sea, para romper con ese clasismo, ¿no? Con ese clasismo. Porque es verdad, como bien dice usted, mucha gente de la clase media llegó ahí gracias a la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la dignidad, de la lucha continua, de la no mediocridad, del no conformismo. Y ahí sí la está regando el presidente al momento de decir que son aspiracionistas. Pues digo, si él no hubiera sido aspiracionista, pues digo, ¿por qué se aferró y 3 veces y hasta que pegó? Con eso no dejo O callar. dice que el concepto de resiliencia es de neoliberalistas, ¿no, profe? Ahí sí también se pasa de listo porque ahí demuestra su ignorancia total, o sea, ¿dónde está, no? Y si nos vamos con Delfina, es otro caso, o sea, todo el mundo ahorita extraña a Moctezuma, porque así hubiera sido neoliberal, ex secretario de gobierno de Cedillo y lo que gusten y manden. El señor supo manejar una política educativa de unión y de trabajo en equipo y de cerrar filas con todos los docentes. Y les dio el reconocimiento y la dignidad que se merecían, que durante muchos años nadie les dio. En cambio, Delfina llega y dice, no, pues está bien lo que están haciendo, pero no está alcanzando, échenle más ganas, más días de calendario escolar y pues a ver cómo nos va, ¿no? Pero yo de cierto estímulo económico que por ahí prometió este señor, yo no sé, borrón y cuenta nueva, yo ni me entero del desastre que está haciendo UCICAM, y ahí es donde se cae la política educativa. Ahí es donde caemos en incongruencias. Y decimos, bueno, sí, nada más cambia el color, todo sigue siendo lo mismo, y empezamos a caer en ese negativismo porque decimos, no, espérate, o sea, que el cambio sea radical y realmente se lleve a cabo respetando las líneas de política pública de la escuela mexicana, depende de mí en las aulas virtuales y presenciales. Depende de mí aterrizarlo con mi gente, con mis estudiantes, con mi comunidad. Yo no puedo quizá transformar el mundo si soy un idealista, pero sí puedo transformar mi mundo y el de los míos, de alguna u otra manera. Exacto, maestro Víctor. Exacto. Entonces, bueno, es un gran reto. Es un gran reto. Entonces, bueno, les decía yo, al final tenemos que llegar a una nueva perspectiva educativa. ¿A dónde va la planeación educativa en este país? ¿Para qué se planea? ¿Para qué se educa? ¿Para qué se forma? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo pongo mi granito de arena? Por eso se les pide un proyecto final. De alguna u otra manera, ¿no? Vamos a retomar, bueno, ya, las actividades de aprendizaje, pues ya, mapas conceptuales, ensayos, podcasts, análisis de documentales, elaboración de PowerPoint, Precis, etcétera, reporte de lectura y un proyecto final. ¿Cómo va a ser el proyecto final? Pues un proyecto, por ejemplo, ahí en Univamex de mejora. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos proponer? O en alguna otra escuela en la cual ustedes participen o colaboren, ¿no? Alguna mejora continua. No se trata de ver errores, o sea, se trata de ver cómo mejoramos algo, ¿no? Cómo mejoramos la gestión, la planeación. Por ejemplo, yo aquí dije, ok, veo que hay deficiencias matemáticas, veo que como que no dominan muy bien los estudiantes las matemáticas, entro con este rollo de la interculturalidad, del Nepohualtzin, la filosofía, el liderazgo tolteca, y desde ahí trato como que formar más dignamente, integralmente a mis estudiantes, ¿no? Propongo un libro o unas memorias para que algunos otros se miren en este espejo y puedan aprender un poco o algo de mi experiencia docente de 13 años, ¿no? Y así se va transformando, así se va contribuyendo. Hago un manual de capacitación para la gente de nuevo ingreso, no sé, un proyecto administrativo de mejora educativa es lo que pido desde una planeación estratégica. Lógicamente, pues vamos a tener que analizar de fondo cuál es la misión de mi institución, la visión, los valores, si hay una cultura organizacional o no, cómo construirla, y a partir de ahí proponer una mejora continua, ¿no?
una mejora continua, ¿no? Por ejemplo, aquí se da mucho la subcultura de, no, pues es que soy sindicalizado y tú eres por contrato, y pues así como no eres de sindicalizado, a ver, espérate. Aquí vamos a luchar por los derechos de todos porque de alguna u otra manera todos somos docentes y estamos al servicio de este sistema educativo. Y de alguna otra manera la lucha que ahorita demos los sindicalizados va a ser en beneficio de los que ahorita están por contrato y al rato consigan su base. Por lo tanto, nos deben de apoyar y nos debemos de apoyar. Por ejemplo, ahorita una maestra estaba así bien perdida, no sabía cómo liberar, qué papeles meter, y ya se me acerca así. Digo, mire, hay que hacer esto y esto, tiene que entregar esto, aquello. ¿Sí? Entonces, bueno. Les decía yo que hay un manual de TAC, o bueno, un libro de TAC, que se llama Administración Educativa. Es del 2009. Es un libro como de 120 hojas, y este los voy a subir a recursos para que lo leamos y de ahí analicemos y vayamos retomando las teorías, los enfoques administrativos para poderlo bajar a el enfoque educativo de cómo mejorar la educación desde un enfoque de gestión administrativa, ¿no? También aquí está el libro que les decía de la maestra, bueno, no es de la maestra Patricia Frola, es de su editorial, Frola Educación. Es del maestro Sergio Román Morales y se llama Un director para el siglo XXI, ¿no? Para que veamos cuál debería ser el perfil de nuestros directivos y directores. Y si no lo son o no lo cubren, pues hacerles la recomendación, mínimo pasarles el librito y decir, mire, esto es lo que requiere la sociedad, estas son las nuevas tendencias, no sé. Y el libro de Darle la vuelta a tu clase de Bergram y Sams, que ese sí está bien interesante, les decía, o sea, más allá de quejarnos y decir, es que la pandemia, y es que la educación, y es que las clases en línea, y es que va a ser más trabajo, y sí, claro que sí, o sea, porque, o sea, si de por sí ya era desgastante estar dando clases en línea, ahora combinarlas con clases presenciales y armar tu plataforma y todo eso, ya muchos compañeros y compañeras dicen, no, pues es que va a ser doble chamba por el mismo sueldo. Pues sí, pero son las condiciones que hoy en día tenemos, ¿no? Y es el cambio y fue la transformación de la educación mundial por esta situación y nos tenemos que adaptar si queremos seguir en esta jugada. Porque simplemente si no nos adaptamos, pues difícilmente vamos a poder seguir en esta jugada, ¿no? Entonces, pues en esencia prácticamente ese sería como que el enfoque de esta asignatura que habla sobre la administración y la planeación educativa. Lo que yo he podido ver de los enfoques de administración que se aplican a la educación, pues a veces es el clásico taylorismo de produce, saca estudiantes, sigue maquilando estudiantes como si fueran piezas, un producto terminado, que se gradúen a como dé lugar, queremos levantar o que no decaiga nuestra matrícula escolar, maquilla cifras de planea o dales las respuestas y simulemos. No, ya no, o sea, ¿qué te interesa? ¿El proceso o el resultado final? Porque yo no lo voy a llamar producto terminado, yo no formo productos terminados, formo y educo y guío seres humanos diversos, con diferentes identidades, con diferentes ideologías, con diferentes deseos, necesidades y propósitos o metas en la vida. Y entonces es frustrante cuando trabajas en un sistema educativo donde lo único que les importa es la matrícula escolar. Y quieren que los acredites a como de lugar. Ya que se vayan, dice la línea de política. Pues sí que se vayan, pero ¿cómo se van a ir si no entregaron nada, si nunca se presentaron?
Así abiertamente se los digo. Hubo maestros que liberaron estudiantes, les pusieron sus 6, sin que nunca entregaran nada, sin que nunca se presentaran y ya, bien alegres se fueron a descansar. Mientras que los que fuimos responsables, éticos, los mandamos al proceso que les correspondía. Aquí estamos atorados. ¿Quién se hace daño ahí? Decimos, y esta frase la dice mucho mi hermano, ya que se vayan, total, la vida se los va a cobrar. La vida no les va a cobrar nada. Total, no son mis hijos, no son de mi familia, pues total, ya que se vayan. No, no, no. Al rato puede ser tu abogado, tu médico, y como no lo formaste y no lo educaste bien y no le enseñaste con valores o ética, puede corromper el sistema, te puede corromper, o como dice mi hermano, te puedo dejar ahí si es médico, o es tu próximo médico o enfermero y te va a operar, pues te va a dejar unas pinzas ahí adentro y al rato tú te vas a quejar, ¿no? O va a ser el asaltante que te va a subir a asaltar a la combi, que también me ha pasado. Es triste, así de, uy, pero también da gusto cuando te encuentras estudiantes que, mire, sí lo logré, aquí estoy, tengo una familia, sí se pudo, dejé las conductas antisociales y aquí andamos. Gracias. Bueno, esa es nuestra labor. Y bueno, como bien decía el maestro Felipe, pues, ¿por qué siempre tiene que haber una política o por qué siempre la política se tiene que vincular con la educación? Porque la política es un acuerdo, un consenso, llegar a un arreglo, llegar a un orden, que busque un progreso. Eh, Cuando la política educativa cae en grilla o politiquería de que llego a plazas con palancas, dando mordidas o dando una lana, o copiando en el examen, o con los vicios, dices, eso no es política educativa. O sea, una política educativa de verdad nos debería de permitir, como sociedad mexicana, buscar eso, el desarrollo económico, social, tecnológico, cultural, ¿no? Si no lo queremos llamar bienestar social. Eh, la mejora continua, la formación de ciudadanos conscientes, comprometidos con su país, interesados por sus problemáticas. Pero desgraciadamente muchas veces duele ver, y sí se los digo así abiertamente, que solo estamos maquilando mano de obra barata, y pues no se trata de eso. No se trata de eso. Y es triste ver que muchas veces a las autoridades educativas les interesen más sus números y estadísticas que la formación digna, verdadera e integral de los estudiantes. Contra eso tenemos que luchar. Porque está capitalizado, ¿no, profesor? Y es un libre mercado, y entonces no podemos estar generando esos filtros, porque de hecho no encontraríamos mercado laboral para ningún estudiante. Entonces, más bien es no que no existan políticas educativas, ¿no? Para nada, yo sería un loco si digo eso, ¿no? Más bien porque el Estado quiere conquistarlo todo como pensando que sabe qué es lo mejor para mí. O sea, ese es el problema, o sea, o pensar precisamente, dialogaba la semana pasada con un colega, y le decía, el problema de la educación es que sigue siendo materno. Seguimos viendo por esa formación educativa de Montesquieu, de las leyes republicanas, de que no, no, ya no es la monarquía, ya no es el honor la maestra, ahora es tu virtud, ahora estás para la patria. Y entonces nos instigan, nos esclavizan, nos adoctrinan, aunque no se quiera ver como adoctrinamiento, y que lejos de que nosotros ahora generemos, produzcamos estrategias para desarrollar, más bien es ser conscientes de nuestra realidad. La contingencia nos metió una cachetada y nos llevó al piso. Desde ahí es donde tenemos que pensar nuestra realidad como docentes. Estamos fuera de, no más bien acelerarnos al qué vamos a hacer, no, profesor, porque como decían precisamente los japoneses, los orientales, ¿no?
Nos decían a nosotros los mexicanos, ¿saben cuál es la gran diferencia de México? Que México, en vez de meterles dinero a los bolsillos, se los quita. Nosotros les metemos dinero a nuestros trabajadores, a nuestros alumnos, a nuestros perfiles, y que vayan desarrollando ellos sus capacidades. Acá es más bien como que, mira, trabájame 8 horas y voy a ver cómo me trabajas y luego si te doy el mínimo. Algo así, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y es que eso es también, o sea, porque yo por eso les decía, o sea, estaba en contra totalmente de la escuela de tiempo completo. Es una locura, o sea, desde ahí viene el adoctrinamiento de, ok, 8 horas en la escuela, 8 horas en el trabajo. Si te subo a 12 horas y te pago lo mismo, pues ni la vas a sentir y ni te vas a quejar, porque ya te adoctrinaron en la escuela, ¿no? Eh, Carreras técnicas en exceso, ¿para qué? ¿Por qué si ya hiciste una carrera técnica y te vas a una supuesta escuela de nivel superior o universitario, no te dan la dignidad de la carrera técnica? Te dicen técnico superior universitario. O sea, ¿de qué se trata? Y es un reto. Y hubo una maestra que habló fuerte. Y qué bueno. Creo que la van a sancionar porque dijo burro. Se me hace una exageración, estupidez, pero bueno. Ella habló. O sea, no puede haber estudiantes ni padres de familia que estén contentos que sus hijos hayan pasado, aunque sea con 6, sin hacer nada. Porque entonces eso demuestra que no tienen voluntad, no tienen compromiso, no tienen madurez emocional. Y cuando enfrenten un reto en la vida, difícilmente van a poder salir avantes o adelante porque siempre dependieron de las decisiones de los demás. Jamás fueron independientes, jamás fueron verdaderamente autónomos, ¿no? Y así como queremos llegar a una cultura de excelencia, ahí se contradice la nueva escuela mexicana, pero ahí viene la realidad y dice, pues sí, pero es que se malentendió que todos pasan con 6. Todos pasan con 6. Para que pasen al siguiente ciclo escolar, al menos en básica, y tú como profesor o profesora tienes el compromiso de reevaluar, si en algún momento los vuelves a tener en presencial, de dialogar, de debatir, de intervenir, para ver cuáles son sus áreas de oportunidad y mejora que no fue capaz de alcanzar en la educación en línea. Ok, pero todavía los tienes. Pero en mi caso, los que ya se van, ya que se vayan. ¿Y cómo se van? No llevan ni siquiera armas para ingresar a una universidad, para presentar un examen de admisión, eh, para defenderse en la vida. No lo sé. Eh, entonces, hay una política educativa. Profe, disculpe, entonces, si el ideal es pretender llegar a la sociedad del conocimiento, ¿esto quiere decir entonces que nosotros estamos ni siquiera en la sociedad de la información? Estamos en una sociedad infantil entonces, primitiva, de inmadurez, de oportunismo, porque es así, lo más fácil, es lo que se nos hace a nosotros a lo mejor extraordinario incluso. Entonces, ¿eso quiere decir que somos una sociedad que está infantilizada entonces? A la mayoría, mire, la mayoría de los sistemas educativos han sido paternalistas o maternalistas, sobreprotectores. Eh, el sistema educativo mexicano aún sigue siendo, o era antes de la pandemia, infantil o adolescente, por todo lo que ya hemos comentado. Debe de madurar, pero ¿cómo? ¿Quién se responsabiliza por esa madurez? ¿Quién deja atrás sus traumas, sus fanatismos, sus ideologías por la mejora continua de la educación rumbo a esta excelencia? Si no dejamos la politiquería, la grilla, si no dejamos la defensa de nuestros intereses personales sobre los intereses colectivos, entonces no está fácil.
Y como se los he demostrado, muchos que asumimos el compromiso y queremos ir más allá y resolver problemáticas que a lo mejor no están en nuestra circunscripción o en nuestro rol o función, porque quien debería de hacerlo no lo está haciendo, nos metemos en problemas. Y terminamos castigados, ninguneados, ignorados, sometidos. Quien se deje. Yo al menos tengo la satisfacción de que mis estudiantes que se querían suicidar y cuando fui y denuncié suicidio, no nos toca, yo sí intervine y dije, ahí están vivitos y coleando, al menos salvé 2, 3 vidas, al menos ya me puedo morir tranquilo porque puse mi granito de arena para quitar un poquito de esta mentalidad no tan conveniente, errónea en el ser humano. No lo sé, pero sí me frustra cuando veo que un estudiante se da de baja y dice, pues es que salí embarazada. Oye, y luego las pláticas de sexualidad responsable que te di, ¿qué onda? No aprendiste nada, no lo pusiste en práctica, no llegaste al saber hacer o saber convivir. Me frustro y digo, me tengo que reinventar, ¿qué más hago? No me gusta la estadística de que México sea número 1 en embarazos adolescentes, porque esto se va a convertir en un problema a largo plazo que va a incrementar la pobreza, el colapso de los sistemas de salud. Entonces, bueno, pero depende de mi nivel de compromiso, ¿no? Con la asignatura, con la materia, con el módulo, la carrera que esté yo impartiendo, para darles enfoque a mi estudiante. Eso me lo permite la libertad de cátedra, y qué bueno que existe libertad de cátedra. Si no hubiera libertad de cátedra, pues por eso en algún momento cuando la política educativa decía, vamos a poner cámaras en los salones y vamos a grabar todo, espérame tantito, y mi libertad de cátedra y el debate, discusión, ya no voy a poder hablar. Y al final esas cámaras llegaron, aquí están. Pero uno sigue dando su libertad de cátedra desde su enfoque. Tampoco es uno perfecto, se puede uno equivocar y se pueden aceptar sugerencias de tus propios estudiantes. El diálogo, el debate, la discusión, eso enriquece la cátedra. Pero te encuentras con maestros o maestras que te dicen, es que así me lo enseñaron a mí en 1980 y así se lo aprende usted, y usted, aquí no me va a venir a cuestionar. Retrógrada totalmente. Es la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no, profesor? Los docentes somos los amos, que el alumno nos reconoce como precisamente el maestro, y entonces el alumno, al ser el esclavo, al momento en el convertirse en amo, va a empezar a tiranizar, ¿no? Algo así como de, ahora todo lo que no me enseñaste, lo que me enseñaste, lo voy a reproducir hacia ti. Y la otra cosa, profe, es que si entonces quedan resentidos, no se pueden ir por ahí a la privatización educativa por eso, así como de, el sistema no me lo permite, pues ahora van a ver en lo privado, mi universidad va a ser la mejor. Puede ser. No, pero también sería un error, o sea, yo siempre he dicho que la escuela no la hacen edificios, no la hacen recursos, la hace la gente y sus valores y sus convicciones y sus principios. Y quizá esta fue la gran prueba que nos puso la pandemia, o sea, que se sostuviera el sistema educativo a pesar de todo lo que pasó, pero desgraciadamente a veces el sistema educativo es incongruente al pedirte tolerancia, resiliencia, pertinencia, empatía, tú como docente hacia los estudiantes, y a veces de las autoridades directivas o administrativas no lo hay hacia ti. Entonces dices, entonces, ¿qué pasó ahí, no? Por ejemplo, yo le decía a mi jefa de control escolar, oiga, es que le mandé un WhatsApp y le dije que no tenía impresora y no podía imprimir. Perdón, profe, no lo vi. Pues no se preocupe, aquí lo imprimimos. Ah, bueno, hubo empatía. Pues no siempre es así. No. Hoy que llegué bien enojado, así de ya quiero liberar, ya estoy harto, ya suéltenme, ya te van a liberar. Nada más te pedimos que vengas a tu extra. Ah, pues sí, yo sé que es mi obligación, no lo puedo dejar así. Ah, pues ya, que no, yo sé que me tengo que presentar, aunque el amigo no se presente, para ponerle su NP,
porque soy su maestro, o fui asignado como su maestro. Qué mejor si lo encuentro en WhatsApp o en algún medio y tenemos por ahí un diálogo. Pero, pues no me castiguen a mí. Yo solamente estoy haciendo lo que humanamente puedo con los recursos y hasta más. Entonces ahí es O donde como el dices, docente que decía, ¿no, profe de Sinaloa, que salía, ¿no? O sea, que él iba y buscaba. Ah, eso me recordó a los entrenadores de fútbol. Antes ellos iban y los buscaban en las casas. Ahora esperan a que lleguen, ¿no, profe? O sea, qué gran cambio y qué fue lo que perdimos, ¿no? Como bien dice, principios, valores, ética, formalidad y algo muy sencillo, humanidad, ver al rostro al otro. De eso se trata. claro. Bien, les voy a dejar una pequeña tarea. Va a ser elaborar un mapa conceptual sobre las principales tendencias o enfoques de la administración que crean ustedes que se pueden adaptar en estos nuevos retos de la educación híbrida a cualquier nivel, ¿no? Probablemente, si hablamos de trabajo colegiado en transversalidad, eso con un círculo de calidad lo manejamos. Buscamos un especialista y que ese especialista nos guíe, nos conduzca y nos enseñe cómo hacerlo y cómo aterrizarlo, ¿no? El reto de la vida saludable, el reto del cuidado del medio ambiente, el reto del fomento de la cultura emprendedora, ¿no? Que a mí me costó mucho. Muchas veces el estudiante no traía esa visión. Ah, yo voy a buscar un trabajo, un empleo estable y voy a buscar una plaza. Hijo, hija, eso ya no existe. Ve mi caso, tengo 3 trabajos y ahí voy sacando el día a día. Tengo maestría y aún así no me alcanza o apenas si me alcanza. Maestro, Entonces, mande, es dígame. que con el tiempo nos hemos dado cuenta que en este país, número uno, para subsistir, tienes que tener al menos 2 o 3 trabajos, ¿no? Para empezar, para tener una vida digna, digámoslo así. Y por otro lado, también, no sé hasta qué punto sea positivo, también nos hemos dado cuenta que tú eres tu propia fuente de empleo, Claro, ¿no? maestra Carmen. Sí, así es, maestro Felipe. La educación no garantiza el nivel económico. Yo muchas veces les he dicho, hay muchos emprendedores y empresarios que llegaron a lograr grandes cosas y no acabaron ni la secundaria. Fue más de actitud, de voluntad. Maestro, ¿puedo Man, participar? sí, adelante. Ahorita que dice eso usted, el maestro Felipe, me recuerda alguna vez conocí a alguien que me decía, pues no, yo no necesito ir a la escuela, mira, tengo un negocio, tengo dinero, vivo bien, viajo, no terminé ni la secundaria. Pero se supo mover, que fue lo que hizo Carlos Slim. Y es lo que yo siempre les digo. O sea, Carlos Slim tampoco crean que fue un erudito. Él se supo llegar de la gente de manera estratégica y le supo exprimir los conocimientos, la información, lo supo, pues no sé cuál sería la palabra, eh, manejar, utilizar para sus fines económicos, capitalistas. Eso hay que aprender de él. Más allá de que es el causante de todo el desastre de este país, o el gran neoliberal. Bueno, yo en lo personal sí estudié la maestría por formación, por querer seguirme superando, pero también fue por que era necesaria para que me soltaran las materias de humanidades y ciencias sociales. Con la pura licenciatura en administración no lo hubiera logrado. Mas, sin embargo, no me arrepiento porque aprendí mucho, crecí mucho, tuve otras visiones y ahora me da la oportunidad de impartir esta clase con ustedes, ¿no? Entonces, ahorita es lo que dice también el libro de ¿qué? Dale la vuelta a tu clase, que en el internet, en los medios tecnológicos, la información está a la mano y a la hora que quiera, de quien quiera aprender. Nuestro trabajo es guiar, conducir,
que esa información sea pertinente, sea eficaz, sea funcional, porque hay de todo en la internet, como se los he comentado. Entonces, ahí es donde entramos nosotros en nuestro trabajo como guías, facilitadores, mentores, coach, si quieren verlo así. Y es lo que les está costando a nuestros estudiantes, ¿no? Que estaban acostumbrados al sistema tradicional de, el profe da la materia, imparte, yo nomás entrego trabajos. No, espérate, ahora tú vas a investigar, tú vas a argumentar, tú vas a exponer, tú vas a hacer esto. De romper paradigmas. Les voy a compartir ese libro para que vean, espero les guste y les sirva bastante, ¿no? Como otra herramienta más. Y también el del director, porque a lo mejor si no somos directores, al menos podemos saber o entender de una mejor manera por qué a veces nuestros directivos o autoridades directivas cometen los errores que cometen, ¿no? Por miopía administrativa, por defender intereses personales, por alinearse a una política, o sea, ¿no? O sea, es bien fácil decir, todos pasan, nadie se queda, ya que se vaya. Sí, pero ¿cómo? Dame un plan. No, usted lo tiene que hacer. Entonces, ¿tú te lavas las manos o qué onda, no? Bueno, ¿alguna duda o comentario hasta aquí, profesores, profesoras, algo más que quieran aportar de lo que comentamos esta noche? Sí, nada más una pregunta, maestro, perdón. Sí. ¿Es elaborar un mapa conceptual de los principales proyectos de la educación? Enfoques administrativos que se pueden adaptar para la mejora de la educación, como la calidad total, como la reingeniería, el landmarking, la administración clásica, ¿no? Por ejemplo, la administración clásica, les decía yo, Henry Fayol, en sus 14 principios nos dice, nunca subordine los intereses personales a los de grupo, siempre dale prioridad a los intereses de grupo. Y partiendo de ahí, podemos empezar a crear la cultura organizacional, vernos como un equipo. Y cuando es a trabajar, cuando es a defender nuestros derechos, a defender nuestros derechos. Cuando es reconocer las autoridades y los logros, también. Entonces, bueno. Entonces serían Sí. enfoques administrativos que se pueden adaptar al enfoque de la educación en, Así es. en educación híbrida, perdón. Así ¿Enfoque es. de la educación híbrida? Pues sí, a la educación en general, digo ahorita por el contexto estamos en híbrida, pero a la educación en general en cuanto a la gestión de una institución educativa, ¿no? Que de eso es de lo que trata este módulo, o sea, ver cómo desde una planeación estratégica educativa la van bajando, hasta que llegan nosotros a los docentes y nosotros cómo contribuimos a esa política, ¿no? Como lo que les comentaba de, yo participé en un concurso de Comecit, hice un proyectazo, lo mandé, pero por cuestiones burocráticas no entró. A veces muchos proyectos de ese tipo pueden darle recursos a las escuelas, a las instituciones. Por ejemplo, la UNAM, con su facultad de odontología, aquí en Oceanía, se ha vuelto autosugestiva porque genera recursos de ahí y no le pide lana al gobierno. La UNAM ha sido muy autosugestiva en muchos proyectos de psicología, de odontología, de aquí de pedagogía con SOIPIM, PASOIM. Ha pedido pequeñas cuotas de recuperación o de apoyo y con eso ha sostenido muchos programas de autogestión educativa que la SEP jamás hubiera aprobado o hubiera apoyado. Entonces, pues bueno. ¿Algo más, profesores? Y luego también a medias las investigaciones, profe. Yo tuve una colega que se fue a Europa a hacer una investigación y tuvo que pedirle dinero a sus papás allá porque pues ya no le mandaban, ya no les alcanzaba y pues ella se quedó a la mitad del proyecto sobre sustancias en adolescentes, por ejemplo. Entonces sí, cierto, o sea, sí, ahora sí que sí apoyan a uno, pero no tienen una permanencia o una continuidad. Claro, sí, por ejemplo, les digo, ahorita mi esposa me comentaba que hay una maestría en docencia en educación superior en la UNAM. Yo le comentaba que tenía una exalumna de aquí, precisamente de CECITEM, que ahorita ella es maestra de filosofía, se llama Imelda Rendón, que gracias a esa maestría se pudo ir a España, pero ya no supe cómo le fue en España, espero le haya ido bien, ¿no? Entonces ahí también los programas de financiamiento
a la investigación educativa, al intercambio académico con el extranjero, son muy importantes. Y todo eso lleva una planeación, o sea, es importante saberlo y a veces estar informados de todos esos programas, porque muchas veces ni siquiera estamos informados, ¿no? O sea, les apuesto que muchos de mis compañeros de aquí de CECITEM ni siquiera sabían que podían obtener en este momento una plaza con los procesos de admisión. Porque están tan clavados en sacar sus materias, en sacar adelante a sus estudiantes, que no se dieron ni el tiempo así como de que, pues voy a participar en un proceso de admisión a ver si dejo de ser maestro por contrato y consigo la plaza, ¿no? O me voy a promover, igual ni siquiera se enteraron que se pudieron haber promovido y convertirse en subdirectores o subdirectores. Que también esos procesos estuvieron bien viciados, ¿no? Porque estuvieron bajando o quitando evidencias o indicadores de evaluación que dije, pues es que no se puede hacer por pandemia, ¿no? Por ejemplo, pedían un indicador en el cual le tenían que hacer una entrevista a la comunidad escolar para ver cómo te veían como maestro, como líder, y a ver si podías llegar a coordinar, a dirigir un plantel, ¿no? Eso se anuló, y no me acuerdo cuál otra se anuló. Pues, entonces, ¿con qué vas a evaluar? ¿Con un examen de teoría de liderazgo? Pues no creo que sea suficiente, porque también es importante la práctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí la dejamos, en un momento más o mañana más tardar les subo su primer tarea, ya les abrí la plataforma, ahorita déjenme echo un taco y en un rato les mando el código para que entren a la plataforma ya a partir de hoy o de mañana, ya empiezan a hacer sus actividades. Gracias, maestro. Por hoy, muchas gracias. Les mando un abrazo, síganse cuidando, y nos vemos el próximo viernes. Está muy bien. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Gracias, maestro. Sí, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan... Hasta luego. Gracias, hasta luego.